Ellos son Claro. los nietos de quienes vivieron la dictadura, ¿no? La dictadura franquista, de quienes vivieron la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, bueno, el conflicto se extendió por 3 años, en realidad, finalmente venció el bando franquista, y en este contexto es que en 1937 se organiza un contingente de niños, porque en realidad, incluso desde el Ministerio de Sanidad español, ya había y se creó un área específica para evacuar a la infancia. En realidad fueron 456 los que se quedaron aquí en Morelia. Pues hablamos de 456 vidas, Claro. ¿no? Y hablamos de que se pone en operación todo un aparato que logran sacarlos por tren a Burdeos, por barco a México, tocando Cuba, llegan a Veracruz, por tren, ¿no? Yo estoy hablando específicamente de incluso un poco de la logística que ello implicó, pero que finalmente les salvan la vida. Hubo niños mexicanos, michoacanos, que estuvieron también cuando se abrió el internado de España-México, ¿no? La Escuela Industrial de España-México. Entonces, ahí hay un proceso también de integración. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a una emisión más de este programa de Saber Más Media y Saber Más Radio. Y el día de hoy vamos a explorar algunos temas importantes para la vida de todos y que de repente también no los tenemos dentro de esta idea de ciencia, dentro de esta idea de la parte de humanidades, pero que constituyen también una parte importante de la identidad de quiénes somos en la sociedad. Y esta parte es algo que me gustaría tratar el día de hoy, y para hablar un poco sobre este tema de historia, de dignidad y de humanidad, tengo de invitada a la doctora Graciela Sánchez Almanza, que ella es pertenece a la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Chela, bienvenida. Hola, Nandini, muchas gracias. Gracias por invitarme y por darnos esta oportunidad justo, ¿no?, de compartir el conocimiento de las humanidades y de la historia. Sí, que también es como debería de ser esta parte importante de esta cancha de diálogo, ciencia más humanidad más sociedad, y en realidad esto también nos podría dar una visión transformadora. Definitivamente. Creo que platicábamos, ¿no?, previo a esto, y lo que planteas, la identidad, lo que somos y lo que nos mueve, ¿no? Cómo comprendemos el mundo, ¿no? Está justo en esta información, el conocimiento, y cómo nos acercamos a la historia, incluso desde nuestra historia personal hasta nuestra historia comunitaria, evidentemente de nuestro país, ¿no? Y lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Lo que estamos viviendo ahorita en este mes de marzo, ¿no?, del 2026, pues evidentemente es un conflicto, ¿no?, que está cambiando la vida de la humanidad. Sí, y creo que este es justo un tema que luego no logramos como visibilizarlo o pensarlo en nosotros mismos, pero este tema de las guerras, este tema de la violencia que ocurre alrededor de todo el mundo, Así digamos, en el tema de enfrentamientos de países, las consecuencias que pueden tener sobre esas poblaciones que a lo mejor las pensamos a kilómetros y kilómetros de distancia, y las pensamos ajenas, pero cómo de alguna manera esto puede estar ligado también con parte de nuestra identidad, de quiénes somos aquí en México, de quiénes somos aquí en Michoacán, y de
quiénes somos aquí en Morelia. Y para entrar en este tema, Chela, vamos a hablar un poquito acerca de cómo llegar hasta hablar de la memoria de estos niños refugiados aquí en Morelia. Ujú. Pero para entrar en contexto, yo quisiera pedir que es parte de tu investigación, pero para entrar en este tema, yo quisiera, si podrías platicarnos un poco cuál es el contexto histórico de esta guerra civil, de estos niños, cuál es la historia que hay detrás, para empezar a platicar un poco acerca de esto. La Guerra Civil Española fue, como lo dice su nombre, una guerra entre civiles en torno a el querer derrocar la Segunda República Española. Era un segundo ejercicio de república en un gobierno monárquico. Y bueno, pues en 1936 es que estalla este conflicto con un levantamiento armado por parte del ejército español en contra del gobierno republicano encabezado por Manuel Azaña, y del bando del ejército estaba Francisco Franco, que después se convierte en un dictador, ¿no? Y que, bueno, pues sabemos ahí, incluso ahora que pensaba justo en lo que íbamos a platicar, esto explica incluso por qué el comportamiento y las decisiones del gobierno español en torno a la guerra que está sucediendo. Y dice, no guerra, ellos son los nietos de quienes vivieron la dictadura, ¿no? La dictadura franquista, de quienes vivieron la guerra civil española, ¿no? Entonces, bueno, el conflicto se extendió por 3 años, en realidad. Fue finalmente venció el bando franquista, y en este contexto es que en 1937 se organiza un contingente de niños, porque en realidad incluso desde el Ministerio de Sanidad español se creó un área específica para evacuar a la infancia, ¿no? Se llamó el Departamento de Infancia Evacuada, y en este sentido, bueno, es que se organizó lo que ellos llamaron la expedición a México, ¿no? Se convocó a los papás, a las mamás, para que registraran a sus hijos, y la idea era, lo principal fue sacarlos de la guerra, ¿no? De lo que estaban viviendo, los desplazamientos, los bombardeos, y pues que cuando terminara la guerra ellos pudieran regresar. Evidentemente la idea era que, pues pensando que iban a vencer, ¿no? Desde el bando republicano, pero no fue así. Y entonces los niños se quedan aquí y empiezan pues a vivir toda una serie de etapas, ¿no? Desde que el gobierno mexicano los resguarda, les atiende, y luego como también ya pasan a estar a cargo del gobierno español en el exilio, que forma parte del proceso de los miles de españoles republicanos que llegan a México a partir de que termina la guerra civil. Sí, y bueno, y cerrando un poco en esta pregunta, Chela, entonces, aquí en Morelia recibimos este contingente de niños que viene justo de esta situación de conflicto de la cual hablábamos antes, y ellos ya no regresan a su país, sino se vuelven parte también de este nuevo contexto que tienen, pero también hablando en este tema de procesos, que justo era lo que nos hablabas. Entonces la postura de México de traerse a estos niños en realidad tiene que ver con un acto de diplomacia. Así es. Y una de las cosas que quisiera yo preguntarte también para que nuestros radioescuchas entiendan este concepto de diplomacia es, ¿qué es la diplomacia? ¿Qué podemos entender las personas de a pie por diplomacia? Son las relaciones entre los estados. Es todo un aparato y una estructura que tenemos cada uno de los países para relacionarnos. Es como siempre les digo en el salón, ¿no? Imaginemos que nosotros somos diferentes países, incluso de diferentes regiones, y tenemos diferentes formas de pensar, idiosincrasias, todo, pero el punto es cómo nos relacionamos. Exacto. Y entonces justo la diplomacia marca este tipo de estándares para cooperar, para negociar, incluso en términos de evitar un conflicto armado, ¿no? Cuando hay un conflicto armado, entonces la diplomacia entra en un estado de tensión, ¿no? Para poder entonces llegar a acuerdos,
porque lo que Claro. sigue en un conflicto es terminar el conflicto, ¿no? Y en qué condiciones. Entonces, es toda una estructura que hay y que todos los países tenemos, ¿no? Lo que más podemos conocer es pues las embajadas, los consulados, pero hay cuerpos diplomáticos que incluso yo siempre lo resalto, hablando de identidad y de historia, es que si hay algo que debemos de sentirnos orgullosos en la historia de México es de la diplomacia mexicana, ¿eh? Exactamente. La verdad es que hay, ¿no? Como en todos sus arrocillos, pero los diplomáticos, y no me refiero nada más al secretario de Relaciones Exteriores, me refiero a todos los embajadores, cónsules y el mismo cuerpo que son de los que tienen estándares de preparación mucho más altos, ¿eh? O sea, hay toda una carrera dentro de la diplomacia e históricamente, bueno, pues han dejado esta posición que tenemos como país neutral, pacifista, conciliador, incluso, ¿no? En aquel momento, volviendo al tema de la guerra civil, la posición de México fue en defensa de la República Española, por ejemplo, en el organismo que entonces estaba, que era la Sociedad de Naciones, y la ayuda, ¿no? La Claro. ayuda humanitaria y la ayuda en alimento, y que bueno, incluso para ayudar a su defensa, pero justamente esa posición diplomática fue en términos de ayudar al gobierno legítimo, que era el republicano, que había llegado al poder a través de la vía democrática, Claro. ¿no? Entonces, esto es bien importante porque nos ayuda a comprender, ¿no? Incluso, como siempre les digo, los discursos. ¿Qué están diciendo? El discurso es un posicionamiento y lo Claro. puede decir el presidente o lo puede decir el secretario de Relaciones Exteriores, o sea, es decir, aquellas personas que tienen una representación del Estado. Y lo que diga es muy importante, ¿no? Y para cerrar este primer bloque, Chera, yo quisiera preguntarte, ya en el contexto de los niños, ¿por qué por qué es importante pensar en esta diplomacia, no solamente como un acto del gobierno, sino sobre algo que está afectando en realidad a las personas? No sé si nos podrías platicar un poquito de esto y los niños que llegaron en Morelia. Cerramos este primer bloque y luego ya regresamos. Va, yo creo que es bien importante justo que vemos lejano siempre, ¿no? Están decidiendo allá, pero lo que ellos lograron y con las gestiones que se hicieron fue conformar un contingente de niñas y niños que venían de diferentes edades, ¿no? Desde brazos, sabías, porque sí lo sabía, se hablaba de que pues unos 7 años en adelante, pero porque venían con sus hermanos, Claro. ¿no? Entonces, hablamos en realidad fueron 456 los que se quedaron aquí en Morelia. Pues hablamos de 456 vidas. Claro. ¿No? Y hablamos de que se pone en operación todo un aparato que logran sacarlos por tren a Burdeos, por barco a México, tocando Cuba, llegan a Veracruz, por tren, ¿no? Yo estoy hablando específicamente de incluso un poco de la logística que yo implicó, pero que finalmente les salvan la vida. ¿Qué impacto tiene esto? Pero además lo que significó para la ciudad. Las familias de la ciudad de aquel entonces tienen muy clara la llegada de estos niños y niñas y cómo por las tardes salían a convivir con ellos. Entonces ahí hay una huella muy importante también en esas generaciones de morelianas y morelianos, ¿no? Que convivieron con estos chiquillos, ¿no? Y solo para hacer un cierre de este bloque, creo que algo muy importante también es entender que es algo más allá de un hecho político, que es algo más allá de solamente la diplomacia, sino que también es cómo vienen estos niños de otro lado, cómo les acogemos y cómo esta acción también nos permite entrelazar vidas y también nos permite fijar una postura de valores frente a una situación problemática en otro país. Y quisiera ver si regresando del corte retomamos un poquito más la historia sobre estos niños, cómo llegaron a Morelia, y les invitamos a quedarse y continuar con nosotros después del corte.
Ya estamos de regreso en esta emisión de Saber Más Media y Saber Más Radio. Estamos platicando con la doctora Graciela Sánchez Almanza de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y como platicábamos en el primer bloque, Chela, teníamos esta información, digamos, como a nivel global. Entonces, cuando tenemos un conflicto de guerra, por ejemplo, en este caso particular, ya entendimos que la diplomacia es como esa postura que toma un país para de alguna manera tratar de resolver todas las consecuencias y problemas de esta guerra. Y también que históricamente México ha tenido un papel diplomático importante en resolución de problemas, que se ha tenido ciertas características de ser un país que ha pugnado siempre por la paz, que ha pugnado por todos estos valores que nos permiten ser como un reflejo del pensamiento que predomina, digamos, en la diplomacia. Pero también al cerrar el bloque hablábamos un poco de estos niños que venían refugiados de un tema de guerra muy fuerte en la Guerra Civil Española y que llegan a Morelia con un procedimiento o un proceso diplomático. Pero ahora quisiera hablar como un poco más, digamos, en el contexto, ya nos platicabas acerca de la logística, de cómo llegan, de todo lo que ellos tienen que sufrir, de todas sus situaciones en las que están. Y yo quisiera platicarte ahora un poco ya en esta investigación que tú hiciste, ¿cómo es que ocurre su llegada aquí a Morelia? O no, como, ¿qué es lo que ocurre con su llegada aquí a Morelia? Y cómo es que la sociedad moreliana y todo lo que está ahí empiezan a moverse en torno a su llegada aquí a Morelia. Desde que se dio la noticia de la llegada, de que venía un grupo de 500 niños, siempre se manejó esa cifra, quienes expresaron el primer pues gusto, ¿no? y apoyo a don Lázaro Cárdenas fueron los sindicatos, ¿no? Okay. Es decir, a nivel nacional, porque además había un tema de conciencia de clase. Claro. Porque finalmente, bueno, los republicanos españoles pues venían de toda una serie de corrientes, ¿no? Políticas e ideológicas que pues finalmente estaban en tema de las bases populares, ¿no? Claro. Entonces hubo un primer apoyo por parte de la CTM, ¿no? Vicente Lombardo Toledano, que era el líder de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, en donde se agrupaban los sindicatos. Hubo un posicionamiento inmediatamente cuando inició la guerra de solidaridad. Okay. Pues fíjate, no solamente en términos de la diplomacia, sino también de las fuerzas sociales que hay. Claro. Pero además se crea un comité de ayuda a los niños del pueblo español que se crea por las esposas de los funcionarios. Órale. ¿No? Evidentemente, doña Amalia Solórzano, como esposa del presidente, pero también está María de Los Ángeles Azárate, que incluso quiero comentar esto, ¿no? Investigué bien el nombre ahora, porque en todas las fuentes era María de Los Ángeles de Chávez Orozco. Okay. Pero ella es María de Los Ángeles Azárate, ¿no? Crearon este comité, crearon comités en otras ciudades y entonces se empezó a mover la solidaridad, el apoyo, en que apoyamos, víveres, ropa, etcétera. Y de ahí entonces ya viene la determinación de, en Morelia se abre una escuela para ellos. Sí. Y se abre la Escuela Industrial España-México. O lo que conocemos ahora como los internados. El internado España-México, ¿no? Que está incluso aquí muy cerca de Ciudad Universitaria. Y bueno, se crea toda esta infraestructura para atenderles. Se trae a niños purépechas. Okay. Porque además una de las críticas, sí, van a atender a otros niños. Los periódicos están llenos, ¿no? Las columnas, toda la investigación que yo hice del periodo, bueno, pues, ¿no? De críticas, incluso le llamaron un experimento social. Okay. al traer a los niños de la meseta. Y bueno, hubo niños mexicanos, michoacanos, que estuvieron también cuando se abrió el internado de España-México, ¿no? La Escuela Industrial España-México. Entonces, ahí hay un proceso también de integración, ¿no? Claro. ¿Qué sucede? Los niños venían, cuando llegan aquí, incluso cuando llegan a Morelia en el tren, a la estación de acá que está en la avenida Nucupétaro,
pues se trasladan caminando y es como una especie de desfile. Pero fue cuando venían llegando en el tren ese momento. Una avioneta empieza a lanzar los mensajes de agradecimiento que Manuel Azaña había mandado a don Lázaro Cárdenas, los presidentes, ¿no? Ajá. Y escuchan el avión y es los aviones de la guerra, porque ellos venían de ciudades bombardeadas, ¿sí? De tener que movilizarse, vieron morir a mucha gente, y entonces pues hubo ahí un caos también. Entonces, esa parte, pues sin duda, además de que había una solidaridad ideológica aquí en Morelia, también venía el tema de pues los niños que estaban pues sí traumatizados y además acoplarse a vivir acá. ¿Qué sucede? Pues evidentemente los maestros, no eran los maestros, eran las lavanderas, eran las cocineras, eran los que estaban todo el tiempo, ¿no? En atención a ellos porque tenían sus dormitorios, porque había que acostarlos, era todo el día la atención. Entonces, hay una serie de trabajadores que pues empiezan ahí también, que son llamados y también los sindicatos también ahí tienen sus presencias. Y digamos que eso en términos de la institución. Claro, ¿no? Claro, o sea, al interior. Al interior. Pero salían en las tardes. Les daban tiempo para salir, ¿no? Sí. No era así tan libre, ¿no? Evidentemente los más pequeños no salían. Y entonces ahí empieza la convivencia con las familias. Entonces, de los entrevistados que yo tuve, varios, ¿no? La gran mayoría recordaba alguna familia que además de ofrecerles el chocolatito en la tarde, pues simplemente abrirles la puerta de su casa, ¿no? De darles un aire hogareño, ¿sí? Y pues si acaso tenían el amiguito, o como los que recuerdan, ¿no? Emeterio Payá recordaba al sastre, ¿no? Claro. Que vivía enfrente y que él pues siempre ahí le recibía y tal. Y entonces está esta convivencia, sí, ¿no? Incluso como el hecho de que hicieran su primera comunión. Claro. ¿No? Muchos de ellos recordaban que habían, Aurora Correa, que fue una entrevista maravillosa que hice, me decía, yo hice como 5 veces la primera comunión. Porque me daban vestido, me daban zapatos, la cadena, un desayuno. Sí, ¿no? Claro. Entonces, pero además yo ahorita lo pienso ya como mamá, ¿no? A la distancia y digo, pues claro, es su fiesta. Los niños esperan su fiesta, es su momento, ¿no? Bueno, pues eso era lo que a ellos les significaba. Dentro de las fotos que hay en los archivos, están las fotos de los niños con su primera comunión y todo. Y que era más allá de un conflicto ideológico, porque ellos finalmente, pues la guerra que estaban viviendo, pues la iglesia estaba en el bando enemigo. Era esta forma de que lo recibían, ¿no? De recibir ese cariño, esa atención, esa vivencia. Claro. Entonces, eso es la parte, ¿no? Que permite, pues, que al menos hasta el 43, que estuvieron oficialmente, porque ya de ahí, pues, conforme iban saliendo de la primaria, claro, pues, si mandaban a otras secundarias, hubo grupos de niñas que mandaron a Puebla, sí, porque también ahí, pues, ya se daba la situación, eran señoritas. Claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, empezaron a estar en otros lugares y ya el último grupo, hasta el 43, es que deciden llevárselos y es cuando, bueno, los ponen ya en manos del gobierno en el exilio español, ¿no? Y digamos que ahí termina esa etapa incluso podríamos llamarle, ¿no? Institucional. Sí, claro. ¿Sí? Ya no estaba incluso Lázaro Cárdenas como presidente, pero pues siempre fue la figura que los unió. Claro, ¿sabes? Claro, sí. Y es la figura en que todos, o sea, que ella es parte de su conciencia colectiva, llamémoslo así, de lo que les ha generado también esa identidad, de reconocer en Lázaro Cárdenas el hombre que era como su padre. Así, sí, claro. ¿No? Entonces, son esos procesos que se dan y que, bueno, pues sí nos llevan a pensar que es una experiencia, eso, que tocó vidas en todos los sentidos. Desde los que trabajaron con ellos, imagínate 400 chiquillos ahí, ¿no? Sí. Ya el que no se caía, el que se raspaba, hubo incidentes, ¿no? Lamentablemente, se cayó una barda, murió uno de ellos se electrocutó, en Coincio incluso uno de ellos, el famoso Zapito, no se salió de la alberca, vacía en la alberca y murió. O sea, sí hubo incidentes, ¿no? De los chiquillos. Y bueno,
pues también incluso forman parte de la misma identidad del grupo. Y también creo que estamos como en el último pedacito de este bloque, Chela, pero creo que también a mí me gustaría retomar este tema de cómo un acto de diplomacia, que es como nuestra visión del país hacia el mundo, también fomenta los valores de participación en una conciencia social. Eso que, o sea, dentro de todo esto que nos platicábamos, que platicábamos justo hace unos minutos, están temas como, por ejemplo, la apertura, la solidaridad, la tolerancia para poder tener esta resolución de conflictos y cómo esto nos puede afectar en nuestro día a día. Y ya para cerrar en estos últimos 2 minutos, yo quisiera pedirte que nos platicaras cómo es esta situación de estos niños, cómo puedes identificar tú estos acercamientos de tolerancia y cómo se puede fomentar en la sociedad actual para tener a través de esta conciencia histórica también una reafirmación de nuestra identidad con esta apertura, con esta tolerancia, con estos deseos de paz. Una de las cosas que ha sucedido y que sucedió en el siglo XX fue todo un proceso de deshumanización, con las grandes guerras que se vivieron, con los grandes, el avance que hubo armamentista, ¿no? Que llegó a lo nuclear, y que de ahí entonces, como que hasta el sobrevivir era el ser indiferente. Claro. Entonces, en el sentido que nosotros conocemos estos episodios de la historia, profundizamos, ¿no? Porque este es el que, bueno, platicamos ahorita, porque además está en Morelia, pero hay muchísimas historias en todos los conflictos. Lo acabamos de vivir con la escuela de las niñas en el sur de Irán, que cayó la bomba. Entonces, si no hay esa empatía, ¿no? Es no ser indiferente, y no porque vayas a hacer el frente, sino es, entonces, ¿cómo me vinculo con esos temas? Claro. Entonces, necesitamos en un proceso de rehumanización, ¿no? Ejercer esos valores que este tipo de historias lo tuvieron. Tolerancia, empatía, solidaridad, conciencia, ¿no? La solidaridad está desde el que los recibía en su casa como los que estuvieron en la marcha y todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es la invitación, es conozcamos más estas historias y veamos qué valores se mueven ahí y qué valores están actuando en mí ahora. Ahí está la historia en nosotros. Y bueno, y con esta reflexión les invitamos a la siguiente edición de nuestro programa Saber Más Media y Saber Más Radio. Hasta pronto.